¿Qué tal? Gusto de saludarlos. Buenas tardes a todos los que se suman a este evento especial, a esta tercera edición de los campamentos sociales. Los saludo, José Luis Nicolás, desde acá, desde la región metropolitana, pero moderando este evento no estaré solo. Saludo a La Serena, porque está Ani Barrera. ¿Cómo estás, Ani? Gusto saludarte. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes Pepe, buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí desde La Serena, un día maravilloso tuvimos y los queremos invitar en estos últimos momentos. Vamos a empezar a que vayan a prepararse un tecito, un cafecito, galletitas para poder compartir este encuentro que vamos a tener el día de hoy. Así es, saludamos a todos los que nos acompañan. Hay gente de todo Chile, uno podría incluso revisar el chat, pueden escribir en el chat si así gustan. Les pedimos si mantengan sus micrófonos en silencio para poder seguir de mejor manera este evento, ¿no? Para también respetar todos los momentos que tenemos preparados, ¿no? Vamos a tener momentos, por ejemplo, ligados a testimonios de vida de personas que marcaron a nuestra familia, personas que hoy día están trabajando para cambiar el mundo. Vamos a tener también un momento de compartir en grupos y también de expresarnos con todos. Saludamos también a la gente que está en YouTube, ¿no, Ani? Y muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde YouTube a lo largo de todo Chile. En estos momentos ya el WhatsApp, o sea, el chat ya está empezando a activarse. Saludos desde Paine, Machalí, Piapó, Antofagasta, Los Ángeles, Linares, Puerto Montt. Así que todos bienvenidos. Perfecto. Entonces, a continuación, lo decíamos, tenemos testimonios de vida, tenemos también un momento de compartir, pero el primer testimonio de vida que nos atañe conocer es el testimonio de vida de Jesús, su evangelio, en este caso el evangelio según San Lucas. Vamos a compartirle, gracias a Daniel Segura que está en los mandos técnicos, el video que tenemos preparado para este primer momento. Se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenderle una trampa: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has respondido correctamente. Haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes que, después de despojarlo y golpearlo sin piedad, se alejaron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, al llegar junto a él y verlo, sintió lástima. Se acercó y le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino. Luego lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado, diciendo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro contestó: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Recordemos las palabras escritas por el padre Hernán Alessandri, actualmente en proceso de beatificación, acerca de la acción social del Trinitariano. Él nos dijo: ¿hasta qué punto sentimos el problema de la pobreza, ya sea material o espiritual, social o como sociedad en su conjunto, como una urgencia para atender las diversas situaciones
que aquejan a nuestras hermanas y hermanos y al planeta, nuestra casa común? Mientras el problema no se resuelva, no hay 31 de mayo, no hay cultura nueva, no hay sociedad nueva. Si no nos identificamos con su dolor en el espíritu del buen samaritano. Estas palabras, escritas por un sacerdote que como un niño aspiró a lo más grande, a lo más excelso, nos interpelan hoy a todos y a cada uno. En base al Evangelio, obedeciendo a las voces del tiempo y siendo fieles y filiales en la alianza al Padre Dios y a María, de quienes el Padre Hernán se sintió muy amado, y aún en los momentos de cruz. Busquemos hoy nuestro orden de actuar en base a nuestra misión propia. Y como él, como el Padre Hernán, salgamos al encuentro del hermano necesitado, acogiendo con ternura sus necesidades y buscando soluciones con valentía creativa. Responsables socialmente, pese a nuestra debilidad, imitando su humildad, sencillez y trabajo abnegado, sin ponernos en el centro ni buscar reconocimiento, destacando siempre la dignidad del ser humano y construyendo familia, cédula básica de la sociedad, cuidando que nadie quede fuera de ella. Muchas gracias, Orlando. Ani Barrera, ¿con qué nos vamos ahora? Ahora vamos a escuchar a una hermana de Alianza. Ella se llama Carmen Luz Arellano López, tiene 53 años, es mamá de 3 hijos e ingeniero comercial. Ingresó al movimiento en el año 2006 a través de la rama de señoras del Santuario Los Pinos en Viña del Mar. Hoy sigue su camino en la Federación Apostólica de Señoras y además de su familia. Sus apostolados los realiza en el Santuario Los Pinos como sacristana, ministro de comunión y participando en la pastoral litúrgica del santuario. Adelante, Carmen Luz. Gracias, Ani. Buenas noches a todos. Hace ya un año que nuestra Jornada Nacional de octubre del 2021 nos abrió la dimensión social de la Alianza de Amor como un elemento constitutivo de nuestra vida espiritual, comunitaria y apostólica. Es así como cada uno de los 3 campamentos sociales del 2022 han tenido como eje central y como hilo conductor la dimensión social de la Alianza de Amor con María. El tema central del primer encuentro fue hablar de lo social, tiene que ver con el amor, con los anhelos y desafíos de dignidad, justicia y paz, y con nuestra relación con el otro. En el segundo campamento social nos centramos en la reflexión y discernimiento sobre las actitudes que facilitan y las que dificultan nuestra relación con los otros. En ambos campamentos constatamos los profundos cambios en nuestra sociedad, la crisis política, económica, social y eclesial, los efectos de la pandemia, la llegada de muchos migrantes en precarias condiciones, y cómo ello nos ha generado una creciente incertidumbre en la vida personal, familiar, comunitaria y social. Desde nuestro carisma mariano, nos preguntamos entonces, ¿no es acaso la realidad actual un llamado a curar hoy las heridas, a sanar y a restaurar los vínculos heridos y dañados? ¿No es este el corazón de nuestra misión del 31 de mayo, como llamado a recuperar un sano organismo de vinculaciones con Dios, con nosotros mismos, con las personas, con el trabajo y con la creación entera? Es así que nos sentimos llamados a vivir hoy, conscientemente, la dimensión social de nuestra alianza de amor con María, llamados a salir con ella al encuentro de nuestros hermanos, a construir con ellos un mundo más humano, y al modo de Jesús y como María,
ir sembrando semillas de encuentro en cada lugar en que estemos. Este tercer y último campamento social del 2022 quisiera ser desde la dimensión social de nuestra Alianza de Amor un impulso a la acción social concreta en la realidad actual de nuestra sociedad. Queremos profundizar. ¿Quién es mi prójimo? Tenemos tantos desafíos sociales y tenemos que descubrir cada uno quién está a mi lado como un prójimo que necesita de mi actitud e iniciativa social, sea a través de mi ayuda, de mi escucha, de mi compañía, etc. Queremos dejarnos inspirar en esta tarea por el padre Hernán Alessandri, analizar y reflexionar sobre su modelo de discernimiento y de acción, para adaptarlo a cada realidad. Como veremos a continuación, en el valioso testimonio del matrimonio de Juan Alberto Bravo y Roxana Andrade, el padre Hernán compromete su vida y como un verdadero padre de la mano de María, va despertando en los suyos la vida natural y sobrenatural, no tan solo en quienes viven situaciones de pobreza, sino también en quienes él invita a colaborar y a formar equipo para realizar las obras de amor que Dios le encomienda. Muchas gracias, Carmen Luz, por esa completa contextualización que nos ha regalado. Vamos a continuación, y para conocer más sobre el carisma social del padre Hernán Alessandri, escucharemos a Juan Alberto y Roxana, quienes tuvieron la alegría de conocer cercanamente al padre Hernán y han querido estar aquí hoy para compartir con nosotros algunas de esas enriquecedoras y marcadoras vivencias que tuvieron con él. Juan Alberto, Roxana, la palabra es absolutamente suya. Bueno, primero decirles la alegría que nos causa esta invitación por segunda vez recibida de poder acompañarlos acá y poder entregar nuestro testimonio, obvio, basado en nuestras vivencias y conocimiento de nuestro querido padre Hernán. Nosotros somos un matrimonio ya de 31 años, con 3 hijos, y tuvimos el privilegio de compartir mucho con el padre Hernán, particularmente Rosy desde chiquitita, en el santuario del Nuevo Belén, donde él fue el fundador. Él nos acompañó a mi familia y en este caso a mí durante toda mi vida, siendo mi guía espiritual, y hasta el día en que nos casó con Juan Alberto, nos preparó y luego nos invitó a la rama de familias a participar, a pesar de que estábamos sin hijos. Él dijo, no importa, los hijos van a llegar. Y así fue. Y en este campamento queremos transmitirles nuestra mirada de él, particularmente en su sensibilidad social. Esta sensibilidad social, escuchaba la introducción de Carmen Luz, muy afín a lo que aquí tratamos de decir, es una manera en que se manifiesta la gracia del envío apostólico de nuestra alianza. Cómo salir. No creemos que sea la única, hay distintas formas de aplicarla, pero creemos que esta es clave. Y no basta solo con percibir, como pasó en el Evangelio que escuchamos al comienzo, y sentir que estaba esta persona tirada en el camino. Los otros pasaron y ni lo percibieron. Pero esa percepción tiene que ser tan fuerte que además se llegue a la acción. Y eso inmovilice a actuar. Eso pasó en el Evangelio, en el ejemplo de Jesús, y creemos que es lo que nos está haciendo más fácil. Queremos conversar de nuestra interpretación de la forma en que el padre Hernán percibió y respondió a lo social, su estilo, de hablar de su sensibilidad, cómo fue que lo hizo. Para el padre este estilo era muy natural, era él, era como era él, pero ahora para tratar de presentarlo lo intentamos ordenar
en 4 pasos clave. No es un método, pero creemos que permite ordenar mejor las ideas. Claro, lo ponemos como su estilo de acción. Lo separamos en 4. Corazón de niño, el puerta a puerta, la empatía y manos a la obra. Comencemos con el primer paso. Tiene que ver, que ahí está la foto de él cuando era chiquitito, con su gallito regalón, el pipiolo, pero en realidad él siempre fue un niño. Creció, pero mantuvo un corazón de niño. Y por eso tiene que ver con su sensibilidad. Él siempre se admiró de las cosas sencillas y las cosas normales. Por ejemplo, la naturaleza, las aves, las mascotas, las puestas de sol, el ir llegando hacia la costa y a la vueltecita del cerro, ver cómo se asomaban las olas del mar. Para él todo era una fiesta. Para él todo era admirarse de la belleza y lo creado por Dios. Él no pasaba nunca nada desapercibido, las flores, en las personas. Justamente él también tenía una tremenda capacidad de observación. No se le iban los detalles. Y particularmente las cualidades y las cosas positivas de la gente, porque él se las trataba después de exaltar. Él tenemos muchas anécdotas simpáticas donde estos detalles hacían las diferencias. Nunca se olvidaba de lo que tú le contabas, pero era por eso, porque él lo asimilaba en su tremendo corazón. Era un hijo confiado en Dios y la madre, de acuerdo a la experiencia que él tuvo con su familia, con sus hermanas, con sus padres. Él tuvo la capacidad también de recibir todo lo bueno de ellos y todo lo no tan bueno, como en todas las familias, ¿no es cierto? Y fue capaz de arraigarse y de encontrar en su corazón a Dios y a la madre, y nunca más salieron de ahí, siempre se quedaron en su corazón. Muchos saben de la realidad de su familia paterna, con todo un legado histórico y una responsabilidad política, o sea, toda una exigencia muy fuerte por ese lado. Y por el lado de su madre, una mujer tremendamente sensible, artista, comprometida, como eso también, él siempre muy cercano a su madre hasta siempre, y como todo eso él lo fue aquilatando en su corazón, y en ese sentido la importancia de nuestras familias y cómo sembrar el sentido social desde niños en nuestras casas. Todas las personas eran importantes para él. Todas las personas que se cruzaban en su vida, o cuando él se cruzaba en las de ellas, él las tenía muy presentes. No pasaban desapercibidos por delante de él. Y él lo hacía notar. A todos los veía como hijos de Dios. Él se manejaba con diferentes estratos sociales, diferentes realidades. Y en realidad él no tenía una separación así como marcada entre estos estratos sociales, sino que para todos él los hacía sentirse importantes, totalmente queridos, y empatizaba con todo lo que él veía en ellos. Sí, de hecho tenía una virtud espectacular que identificaba lo que le faltaba a un grupo, lo conseguía con lo que el otro grupo tenía. Y entonces lograba redes de conexiones entre ellos que permitía que se lograran beneficios. Vamos a dar algunos ejemplos más adelante. Y cómo invitaba a algunos a conectar, a conocer a los otros, y se daba una magia ahí de un equipo de trabajo maravilloso. También
esa cercanía a las personas nosotros lo interpretamos que era porque él veía algo de Dios en las personas. A ese nivel de profundidad era siempre su cercanía con la gente y cómo la enaltecía y la dignificaba. El segundo punto que pusimos es el puerta a puerta. Ahí lo ven en su bicicleta, gran amiga de él esa bicicleta, ya que le permitió en la zona oeste, Quinta Normal, en donde él hizo su trabajo apostólico, moverse por todos lados. Y realmente él fue y captó a la gente, la puerta a puerta buscando. Y nosotros, por ejemplo, en este caso, mi familia fue una de esas personas que le abrieron la puerta cuando él nos tocó la puerta o el timbre y nos invitó en este caso a mis papás, porque yo era chiquita, yo en esa época tenía, no sé, yo creo que unos 6 años, invitó a mis papás a participar en la parroquia San Vicente Palotti, y ahí él se preocupó de, además, no solo invitarnos, sino que darse cuenta de quiénes eran, qué hacían, y de acuerdo a eso, él les ofreció cosas, como por ejemplo mi papá tocaba guitarra, y al tiro lo ubicó en una pega para la iglesia, que era acompañarlo y enseñarle todo lo que significaba el acompañamiento de misa con la parte musical. Él trataba de llegar a lo más profundo de las personas y conocerlas en el corazón a corazón, un contacto muy estrecho y personal. Él se daba tiempo a las personas y trataba de entender lo original de cada persona. Él se presentaba, como dice con Alberto, tan natural, tan sin tener un protocolo o nada. Él era como le nacía, era como llegaba. Regalaba su corazón, su ser de sacerdote, y con una humildad impresionante. Era una persona muy cercana y además muy alegre, entonces él encantaba a la gente. Ahora hay que reconocer que él tenía un carisma espectacular. O sea, hay cosas que se aprenden, hay cosas que se trabajan y hay cosas que se tienen. Él realmente, yo no conozco a nadie que no esté siempre enamorado del Padre. Y él hacía sentirse a cada uno como que él era su mejor amigo y el más especial, porque tenía ese trato espectacular con cada uno. Se daba el tiempo en hacer rutinas de recorrido por los barrios, por los pasajes, por las casas, y así iba invitando. A veces se hacía el invitado en torno a la mesa, ya fuera una rica sopita que le encantaba, o un tecito con pan amasado, no sé, cualquier cosa que la gente tuviera en forma tan sencilla, él lo disfrutaba, pero en forma maravillosa. Era muy entretenido y muy lúdico también. Él siempre buscaba que encontraba a familias con niños, que por el caso de nosotros, encontró a mis papás con 5 hijos, así que él tenía harto ahí en qué entretenernos. Se le ocurrían juegos, se le ocurrían estos juegos de palabras, trabalenguas, etcétera, cosas que iban encantando no solo a nuestros papás, sino que también a los hijos. Y él ahí como empezaba a conocer a la gente, entonces también les ofrecía opciones de cómo integrarlo. Y él era muy creativo en las cosas que inventaba en su parroquia, actividades, qué sé yo. Entonces
iba llamando no solo a las misas, sino que obras de teatro, liturgias para los tiempos de Pentecostés o Navidad, coro. Siempre trataba de descubrir actividades en donde, con lo que conocía la gente, poder integrar. El tercer punto y paso de su mirada social era este entendimiento de la gente. Ahora que él ya se mostró, ya se presentó, entonces él también reconocía a la gente y ahí empatizaba. Por ejemplo, tenía una capacidad de escucha increíble. Él siempre sabía de todo, era una enciclopedia, pero él se sabía callar y escuchaba. Y te daba tiempo que tú le contaras, y cuando ya tú le habías dicho cosas, entonces él recién daba su complemento, su acogimiento, y tú te dabas cuenta cómo lo que tú le decías a él le tocaba el corazón. Era realmente sensible a eso. Él descubría los dones en las personas. Después de haberlos conocido y escuchado, ahí reconocía los dones de las personas. Ya sea esta persona, en el caso de mi familia, mi papá era músico y él supo reconocerlo, no sabía nada de canciones de iglesia, de liturgia, pero él lo encauzó y que hasta el día de su muerte mi papá le cantó a Dios, le cantó a la madre. Y no solo la Rosy se emociona porque se acuerda de su papá que falleció hace muy poco, pero no solo él se entusiasmó al descubrir esa riqueza en mi suegro, sino que al mismo Papá Juan también lo logró entusiasmar. Él después fue un fanático de todas las misas, y como dice, toda una vida la Rosy en ese apostolado. Sí, y descubría también los dones en las personas simples, y se preocupaban de abordar y sacar lo mejor de las personas que eran más calladitas, más las que estaban siempre tras de bambalinas, las que no se mostraban, y él se preocupaba de esas personas y sacaba lo mejor de ellos, lo mejor, y los hacía brillar, y los mostraba, y los sacaba de su timidez, los sacaba de su miedo a mostrarse, los sacaba de esa, muchas veces frustraciones que tenían las personas, y él les sacaba brillo, sabía sacarle brillo a las personas, y la gente les respondía de una manera maravillosa, súper entregados a lo que él les quería enseñar, que era involucrarlos en este gran amor a la madre, a Dios, en este caso a Schoenstatt y el padre fundador. Bueno, ya les contamos algo de cómo él era de creativo, pero muchas de estas actividades tenían un propósito, que es el que dice la Rosy: cómo hacer crecer a las personas, desarrollar a las personas. Y hay miles de ejemplos. Esta paloma que está acá no es porque sí, sino que porque la Rosy cuenta una anécdota de un matrimonio que tenía problemas con sus hijos tremendos, que ellos se sentían incómodos en el resto del grupo porque toda la preocupación era hacia sus hijos que tenían algunas complicaciones de salud. Entonces, el padre descubrió que la mamá cantaba maravilloso y le pidió, y nadie sabía ahí que cantaba, lo habían visto muchos años, pero el padre lo descubrió y le pedía que cantaba esta canción, Se equivocó la paloma, y por eso lo pusimos como referencia. Y después no había reunión en donde ella no cantara, y de estar escondida en la última fila pasó a ser la protagonista de cada encuentro. Un ejemplo maravilloso
muy parecido a la persona que estaba botada en el camino y que después volvió a integrarse a su familia, como el Evangelio. Y el último punto que quisimos dejar más tiempo para esta es que el Padre no se quedó solo en teorías, elucubraciones y palabras, sino que fue a la acción. Lo que él detectaba en las personas, en las comunidades, a él no pasaban desapercibidas las cosas, sino que les quedaba dando vueltas. Y el pensar cómo solucionarlas. Y ahí era cuando imaginaba formas prácticas de resolver estas carencias, estas formas o sea, esta falta de lo económico, de vivienda y muchas cosas que él logró buscar formas concretas para hacerlas. Y yo creo que el Padre no se debe haber acostado nunca temprano, porque quedaba dando vuelta a cosas. A mi suegro lo llamaba a veces a las tantas de la noche, y era porque le estaba dando vuelta a alguna idea. También él mismo se metía en el problema, no hacía que otros solamente lo hicieran. Él armaba las reuniones, escribía cartas, ubicaba contactos y hacía estas conexiones que les hablábamos antes. Buscaba aliados, armaba equipos. Él detectaba que para esto necesitaba un tipo de profesional, lo conseguía. Un tipo de conexión en Chile, en el extranjero, donde sea, lo conseguía. Las donaciones. Claro. Donaciones para diferentes tipos de cosas, pero él con su el gran abanico que tenía de redes, podía hacerlo y en realidad su encanto también y su forma de ser, él siempre recibía grandes respuestas. Y como él viajaba mucho, estaba a veces meses fuera de Chile, entonces lograba delegar responsabilidades y dejaba equipos caminando, pero él siempre con cartas en esa época trataba de mantenerse en contacto y que las cosas siguieran, pero era capaz de identificar cómo dejar que otros las cosas caminaran sin que él estuviera necesariamente presente. Y hay muchos ejemplos de esto. Ahora ustedes esas fotos no les dicen nada, pero ahora las vamos a ir viendo una por una cómo él aplicó esto en la práctica. En la parroquia de San Vicente Palotti y Nuestra Señora de los Dolores se hicieron comedores infantiles, ¿ya? Se hicieron hubo épocas de mucha recesión, en los años 80, de mucha falta de trabajo y en realidad se dio muchas dificultades de alimentación en las familias. De las familias que a lo mejor siempre tuvieron un pasar decente, pasable, pero que estas recesiones empezaron a afectarle mucho más y mucho más a la gente que era mucho más pobre. Por lo tanto, estos comedores empezaron a funcionar en las parroquias y apoyados, por supuesto, con el padre Hernán, todos los contactos y equipos de trabajo para conseguir donaciones de alimentos, en las ferias, en las empresas. Se hacía todo un equipo con matrimonios, con jóvenes, de la juventud masculina, femenina, y había muchas cocineras voluntarias. Todavía existen hay testimonios de varias de ellas todavía. Sí, y se lograba dar canastas también de ayuda fraterna y hay una hermosa experiencia con un balón de gas. Sí, una vez se acabó el gas y no había cómo cocinar. Las cocineras, muy preocupadas, le dijeron al padre
padre, ¿qué podemos hacer? La gente va a venir a almorzar y no podemos hacer la cazuela, no sé, digamos. Y el padre dijo, bueno, Dios proveerá. Tenía otra solución. Y increíblemente no terminó de decir eso, y suena el timbre y era una persona que traía un balón de gas. O sea, ni siquiera traía el dinero, traía un balón de gas, exactamente lo que faltaba. O sea, una conexión entre lo divino y lo humano absoluta. Otro ejemplo, los campamentos de formación. Ahí, en los campamentos de formación, el padre se preocupaba que los matrimonios que pertenecían a la rama de familias de la zona oeste tuvieran no solamente esta afán de educarlos y de enseñarles todo lo que tenía relación con Shansta, sino que había muchas familias que no tenían la capacidad de vacacionar de este gran grupo de familias. Unos por su trabajo, otras por la parte económica, y él se preocupaba de cumplir el anhelo de ellos y además de formarlos. Y se iban, y nos íbamos, porque me incluyo, porque yo era una de las chiquillas que andaba en esos campamentos como hija. Nuestros papás eran formados en las mañanas y nos íbamos a la playa, en el Tabo, en una casa de retiro, y en las mañanas los papás eran formados con sus charlas, con las misas, con los trabajos grupales, los trabajos matrimoniales, pero en la tarde, después del almuerzo, las familias tenían este chip libre de irse a la playa y vacacionar y estar toda una tarde en la playa y de nuevo después subir a la playa, porque esto quedaba a 4 kilómetros de la playa misma, la casa, y llegaban las familias en la noche después a la cena, y siempre en las noches habían noches de recreación, que por lo demás la mayoría de las ideas de recreación eran de parte del padre. Fiestas de disfraces, festivales, obras de teatro, no sé, las sillitas musicales, pero siempre eran cosas que involucraban a la familia, papás y mamás. Y no permitía que nadie se fuera a acostar, nadie quedara fuera de todas estas actividades. Y en realidad a nadie se le daba la gana de ir a acostarse, porque eran cosas muy entretenidas, tanto para los papás como para nosotros los hijos. Y obviamente para poder lograr esto, se trabajaba todo el año en distintas actividades para lograr los recursos y arrendar las micros y qué sé yo. O sea, era un objetivo que unía a toda la familia del oeste. Otra muy bonita iniciativa fue el Taller Nazaret, muy creativa, donde se vio la situación de familias en que habían papás ausentes. Entonces, quedaban las mamás solas con los niños, no podían ir a trabajar por no dejar a los niños solos. Entonces, mucha cesantía también, tienes razón. Se le ocurrió al padre una idea de que estos diseños, que son unos gallitos, se bordaran. Entonces logró que se armaran los modelos de qué bordar y se capacitó a muchas tejedoras que sabían hacerlo, lo tomó gente que lo sabía hacer del barrio alto y vinieron a explicarle aquí a estas mamás de estas parroquias y empezaron a hacer muchos bordados que se llevaban a vender a Alemania, a Suiza y qué sé yo. Nos topamos el otro día ahí con unas cartas en donde él viajó a Europa, el padre, y se fue con una maleta de estos bordados más grandes que la maleta de él, porque eran muchos, y con eso lograba ventas en dólares que después llegaban acá a estas familias. O sea, imagínense los nexos que logró él armar para que esto prosperara. La gente
Eran bordados muy cotizados por el extranjero, eran maravillosos. La gente, y él era uno de los principales de verificar que quedaran todos perfectos. Era el control de calidad. Y si no pasaban, había que deshacer y volver a bordar, pero él se preocupaba de que quedaran perfectos porque justamente tenían una muy buena venta en el extranjero que les daba, cuando venía todo de vuelta, les daba de comer a muchas familias. Un ejemplo increíble, otro ejemplo, es una villa que él construyó junto bueno, no nos podemos detener mucho por el tiempo, pero él detectó que las familias estaban creciendo, los hijos, y no tenían la posibilidad de salir una vez que se casaban, de irse de la casa. Iban juntando y no tenían la privacidad propia necesaria que todos queremos en nuestra familia, cuando nos formamos. Y juntó las personas, qué sé yo, se logró esta cooperativa y a través de relaciones con la municipalidad, había una cancha ahí, un sitio de Riazo, se urbanizó y ahora está una cooperativa que todavía existe, que es muy bonito ir a verla porque está súper bien, la gente muy agradecida de esa historia. Con casas bastante amables, con sus patios, y ellos pudieron lograr el sueño de la casa propia, muchas familias muy jóvenes, y el padre fue el que se preocupó de los detalles de cómo ahorrar para poder ir avanzando en estas construcciones y poder llegar a la casa propia. Ya tendremos más tiempo para verlo, pero fíjense lo concreto. No es una idea esotérica, tremendamente concreto. Las misiones familiares quizás es un ejemplo más conocido, como ustedes conversan con cualquiera de los matrimonios que participó, cómo eso los enriqueció a su familia, a sus hijos, los integró, en fin. Yo creo que es como la continuación de lo que la Rosy contaba en el Tao, como lo generalizó. Y de María Ayuda no vamos a alcanzar a hablar mucho, solamente decir que esto está cambiando ahora también. Acá se están haciendo un nuevo estilo de casas por las dificultades psicológicas y psiquiátricas que se están detectando en los niños, una cosa que antes no se había dado. Ahí el padre Pancho puede dar mucho más detalle, pero otra vez llama a lo mismo, es decir, que cómo seguir. Él lo detectó, él lo impulsó, él lo armó, pero la pregunta es, ¿cómo Schoenstatt está ayudando, o los schoenstattianos estamos ayudando a María Ayuda? A que su obra siga adelante con la misma mirada. Es increíble. La misma mirada que tuvo él. Hoy en día, en María Ayuda, las personas que están no tienen ni idea quién es el padre Hernán. O no todas, pero hay mucha gente que no lo conoce. Entonces yo creo que ahí está en nosotros, todos nosotros que hemos incursionado un poco en su vida, darles a conocer esto, porque María Ayuda tiene que llevar el sello del padre, la mirada del padre, así como en Schoenstatt tratamos siempre de vivir bajo la pedagogía de nuestro padre Kentley, lo mismo en este caso en María Ayuda. Bueno, no, lo que decimos del padre y su mirada social, como se rezó al comienzo también, él lo trató de escribir y hay documentos que se pueden ver, pero sinceramente creemos que no basta con esas ideas. Cómo lo llevamos a la práctica es el gran secreto. Él nos dijo en algún minuto que las ideas no van a cambiar el mundo, pero el amor sí. Yo creo que ahí está el gran secreto del padre.
Eso les queríamos compartir en el poco flash momento. Sí, nos anduvimos pasando un poquito de la hora, pero disculpen, pero es tan difícil acortar mucho esto. Así que espero que les haya gustado y estamos felices de haberlo entregado. Muchas gracias, Juan Alberto, Roxana, por el maravilloso testimonio y admiración profunda hacia ustedes por la vinculación que han tenido hasta el día de hoy con el padre Hernán. Ahora queremos invitarlos a conocer el testimonio de alguien que ha hecho de su trabajo un apostolado. Nos referimos a Emanuel Morelli, tiene 34 años, se encuentra comprometido con Paulina Ugalde. Es odontólogo de la Universidad de Chile, lleva 7 años en el movimiento y en estos momentos se encuentra como jefe de rama de forjadores. Hace 6 años que trabaja en atención primaria de la salud. Principalmente ha concentrado su jornada en la red pública de salud. ¿Y en qué consiste esto? En la atención clínica de los pacientes que están inscritos en el CEFAM, donde él trabaja. En palabras del mismo, atención odontológica a lo largo de todo el ciclo vital de los pacientes. Adelante, Manuel. Gracias, Ani y Pepe. Y bueno, queridos amigos y hermanos en la Alianza, mi nombre es Emanuel, como decía en la introducción, y los quiero invitar, antes de darle mi testimonio, los quiero invitar a que me acompañen a donde yo trabajo. ¡Vamos! Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Bueno amigos, bienvenidos. Ya están en mi lugar de trabajo, estoy muy contento de recibirlos acá y vamos a continuar, ya vieron todo mi recorrido y ahora vamos a continuar con lo que les quería comentar y compartir de lo que yo hago propiamente tal, como un testimonio de un ejemplo quizás concreto de cómo yo intento llevar la dimensión social de la Alianza de Amor a mi trabajo. Bueno, ¿y cómo lo hago yo o qué es aquello que yo les puedo compartir como experiencia? Es que en primer lugar la atención primaria teóricamente aborda al paciente de manera orgánica. Y eso yo lo agradezco mucho a Dios también el tener la oportunidad de trabajar en atención primaria, justamente porque en todas las dimensiones, tanto en la fe como en la psicología, como en muchas otras dimensiones y también en la salud, es totalmente claro, ya totalmente basado en la evidencia incluso, que el ver al paciente como una persona orgánica, una persona integral, trae los mejores resultados en todas las dimensiones, específicamente en las dimensiones de salud bucal para mi profesión. El equipo completo se apoya para ir resolviendo las necesidades que detectamos en todos los ámbitos, no solamente incluso en el ámbito odontológico, sino que, por ejemplo, al atender bebés, yo veo muchos niños entre 0 y 9 años, más o menos, que tengan problemas del desarrollo, del lenguaje, de la lactancia materna. Todo eso lo vamos abordando como equipo y haciendo las derivaciones de inmediato, las derivaciones correspondientes, sin solo enfocarnos en un solo punto. Eso por un lado. Y por otro lado, como quizás hayan podido notar, en el lugar donde yo trabajo es súper vulnerable. Tiene una cantidad de necesidad muy grande y además hay muchos riesgos en el entorno. Es un entorno violento, con tráfico de armas, tráfico de drogas, venta de drogas en las esquinas del CEFAM, por donde pasamos al llegar para acá, y también es un lugar relativamente lejos del metro, hay que tomar una micro. Por lo tanto, yo en particular he aprendido, primero confiado en Dios, al final no soy el único, hay como 200 funcionarios, 200 colegas acá trabajando en este entorno, no soy el único por supuesto, pero al mismo tiempo, junto con confiar en Dios, en la seguridad propia, ¿cierto?, personal en el trayecto, al mismo tiempo el transporte público me permite
sentirme parte de la comunidad. Y entonces uno ya no viene de afuera, ¿cierto? Y hace su servicio y se va, sino que de alguna manera vas mirando a todo aquello a lo que la comunidad está expuesta. Y también tú te expones a eso. Entonces, sin necesariamente hablar de algo negativo, sino que los ruidos en la calle, la forma en que las personas se tratan, como uno también puede hacer alguna pequeña diferencia en eso, los cuidados y precauciones que hay que tener al andar en el transporte público, ya sea el metro o la micro, y todo eso yo lo he agradecido porque lo agradezco profundamente a Dios, porque no tengo que buscar realmente dónde o cómo ejercer mi alianza de amor en su dimensión social, sino que ya la encontré. Y lo encontré ahora. Evidentemente los planes de Dios se pueden modificar, pero hoy día y por algunos años ya, esa ha sido mi vocación, mi llamado profundo en este sentido de la dimensión social, y que se autosostiene porque es mi trabajo. Toda esta dimensión más profunda, yo la he encontrado en mi trabajo y me ha ayudado a seguir calando en ella. Todos estos encuentros, que ojalá también se sigan repitiendo, me han ayudado a detectar la mayor necesidad que yo tengo de trabajar y de hacer mi propio cultivo de espíritu para responder a las necesidades que yo veo en mi propio trabajo. Y eso es un regalo. Además de una vocación, yo lo aprecio mucho porque es un regalo, no solamente entrego, sino que yo también recibo. Y esta misma comunidad donde yo trabajo me ha alimentado y me ha ayudado a alcanzar de a poco, quizás, un mejor cultivo de mi propio espíritu y acercarme a la santidad. Eso, un gran abrazo a todos. Muchas gracias también por permitirme compartirles un poco de mi vida y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias, Emanuel, por ese tremendo testimonio, por habernos compartido parte de tu vida profesional y de tu vida personal y espiritual, que está todo ligado y entrelazado. Ani Barrera, te cuento que está hablando por WhatsApp con la gente del Quines, porque tenemos récord de participación respecto de los dos eventos anteriores. Hay 92 que están presentes a esta hora a través del Zoom, y en YouTube tenemos algo así como 13, ¿no, Ani? Sí, sí, Pepe. De verdad, súper agradecido. El equipo completo está muy agradecido por el compromiso. También le queremos agradecer al padre Hernán. Yo creo que esto es una conexión única de lo sobrenatural con lo natural. Y bueno, también en el chat se Aquí nos están están dando más saludando. datos. Sí, se están saludando a lo largo de todo Chile. También saludamos a la comunidad de YouTube. Vamos a seguir con el programa, Pepe, ¿cierto? Sí, 92 conexiones más 7 matrimonios, me está diciendo a todo Rafael Mascayano, que es parte del staff organizador. Es decir, pasamos los 100 de todas maneras a la gente de YouTube. Pero tenemos que seguir, tal como decías tú, con el evento. Y el primer mensaje para la gente de YouTube. Sí, señores, porque nos vamos ahora al trabajo grupal. Y si bien ustedes no van a participar de los 8 grupos, tal vez porque por ese motivo no pudieron inscribirse, ya sea porque no estaban seguros que iban a participar o porque tal vez el impulso para llegar hasta aquí les llegó tarde. Bueno, no hay problema. Si por ese motivo tienen dificultades para comunicarse a través del chat de YouTube, no se preocupen. Está el correo que yo les decía antes, no sé si tomaron nota. Tomen nota ahora, es campamentosociales@gmail.com y publican las respuestas de las preguntas que vamos a formular a continuación. Eso es muy importante, recuerden, campamentosociales@gmail.com, y las dos preguntas que vamos a formular a continuación, ustedes pueden escribir las respuestas para que también sean parte del trabajo grupal y también tengan los próximos minutos momento de compartir en torno a ellas. Ahora, vamos a continuación, por supuesto, con las instrucciones. Muy importante, las instrucciones para este trabajo grupal para las personas que están en Zoom. Hay un grupo de personas distinguidas que están con un número antes de su nombre, ¿no? Un número que antecede su nombre. Un grupo de personas ahí, todos buen mozos, ¿no? Todos ellos van a ser los moderadores de los grupos. Entonces, en algunos minutos más, gracias
al tremendo trabajo de Daniel Segura, vamos a hacer un sorteo y ustedes se van a ir a cada uno de sus grupos. Para ese trabajo grupal van a tener 32 minutos, ¿no? 32 minutos en los que van a compartir en torno a 2 preguntas. A los moderadores de los grupos les vamos a pedir, a través de un sistema de comunicación interna que tenemos con ustedes, que apenas tengan al secretario, elijan a un secretario, que será una persona distinta a este moderador, lo escriban a través de este sistema de comunicación interna, un grupito de WhatsApp que armamos especialmente con los moderadores. Por favor, escriban el nombre para nosotros después poder realizar el trabajo del plenario, que es posterior a esta media hora, 32 minutos de trabajo. Algunos temas que son importantes, y que es bueno que los recuerden ahora. Esto no es un diálogo político, no es para hablar sobre la actualidad con el diario al lado. No, esto es para reflexionar en torno a lo central de esto. ¿Quién es mi prójimo? Ahora, esa no es la pregunta. Hay 2 preguntas preparadas para este momento. Aníbal Herrera, por favor. Sí, hay 2 preguntas que son muy, muy contingentes y necesitamos que tengan papel y lápiz, sobre todo a las personas de YouTube y a la comunidad de Zoom. La primera es, reconociendo quién es mi prójimo, ¿qué realidad he ignorado? Esa es la primera. La segunda, ¿cómo podemos impactar en la realidad social? Le vamos a pedir a la gente, por favor, que en este momento silencien su micrófono para poder escuchar a las personas que van a tomar la palabra. Agradecerles también la buena voluntad de seguir con nosotros a esta hora. Eso, muy importante. Exacto. Bueno, ya estamos todos. No sé si Daniel nos puede decir si es que ya estamos todos. Hemos vuelto todos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, este es el plenario y las instrucciones van a ser las siguientes. Vamos con Pepe, nos vamos a turnar, los vamos a presentar a los secretarios de cada grupo y ellos tendrán que presentar a su grupo y decir de qué rama o comunidad pertenece cada integrante de su grupo. ¿Ya? En el grupo número 1 está Paulette Terry. Así que, adelante, Paulette. Y decir también que tienen 3 minutos para exponer. Ya. Y Dani, perdón, solo un tiempo, quizás que el encargado diga que estuvo en el grupo, pero si presenta a cada persona, lo más importante es que ese encuentro se dio en el pequeño grupo, el saber de dónde veníamos, pero para que puedan compartir las preguntas, las respuestas, porque si no se nos va a ir el tiempo en la presentación de quiénes somos y de dónde venimos. Perfecto. Ya. Directo a las 2 respuestas. Ya, genial. Ya, solamente voy a decir que nuestro moderador me tocó de nuevo de secretaria, de acá de secretaria ejecutiva. Ya, nuestro moderador fue Augusto Santander. Ya. Con respecto a la pregunta 1, lo que salió en lo que conversamos, reconociendo quién es mi prójimo y qué realidad he ignorado, hoy día la contingencia nacional, la violencia, la ola de delincuencia, también nos da hoy día un poco de miedo de mirar al otro. Ya estamos estamos muy asustados y automáticamente lo ignoramos. También un poco la época de pandemia ha colaborado también de forma activa a dejar de mirar al prójimo. Este confinamiento, como que salimos bien asustados también a encontrarnos con el otro, no nos queremos enfermar, no nos queremos contagiar, entonces también eso hace que no miremos al prójimo. Con respecto a María Yúa, que veíamos en el relato, muchos no nos sentimos tan vinculados a María Yúa como movimiento, no lo sentimos tan propio. Entonces eso creo que es algo que se podría trabajar. Y tampoco lo miramos en definitiva. No hemos cerrado a mirar al otro, tenemos mucho miedo a exponernos. Hoy día preferimos pasar más desapercibidos. Lo que conversamos también, hay como una despersonalización. Hoy día no estamos viendo al otro como un igual.
Eso también nos pasa también considerando toda esta estallido social, pandemia, y todo ha llevado aún más a no mirar al prójimo. Con respecto a la pregunta 2, ¿cómo podemos impactar en la realidad social? Primero con pequeñas cosas, mirando al otro como un igual, como lo comenté antes, haciendo pequeñas diferencias, saludando con el nombre, mirando a la cara. Hemos perdido un poco esos detalles del buen trato, sobre todo. Hemos perdido algunos esos gestos, pequeños gestos de amor. También ir al encuentro del otro regalando la alianza de amor. Uno nunca sabe que necesita la alianza de amor, y es súper importante como chonstatianos que la podamos ofrecer. También ponernos como meta quizás al año regalar quizás la alianza de amor. Ser acogedores también es algo tan importante dentro de nuestro carisma. Hacer acompañamiento quizás en distintas ocasiones, ayudando a niños en temas de educación, compartir, involucrarse con personas de distintas realidades. Hoy día hacer quizás cambios en conceptos. Comentaba la Carmen Luz que en Reñaca antes se hablaba de buscar ayuda fraterna, cambiarlo por compañía fraterna. Quizás hacer esos pequeños cambios que nos hacen ser más cercanos. Escucharnos, aprender unos de los otros, salir al encuentro, salir de la zona de confort, hacer acciones de apostolado en las parroquias. También algunos tienen la oportunidad de tener parroquias cerca, acercarse a las parroquias. Y ojalá, sobre todo en el movimiento, hay gente que es muy cercana a todos estos temas, se le hace mucho más fácil el tema social, hacer estos apostolados. Entonces quizás también tener la generosidad de que esas personas que se les hace tan fácil, poder ofrecerlo a las personas que no se les hacen tan fácil. Y quizás buscar, o tratar de ofrecer a las distintas ramas según sus condiciones, o según sus realidades, la verdad, porque quizás a la juventud se le hace mucho más fácil hacer apostolados sociales, ir a lugares más vulnerables, pero quizás la rama de familia se le hace más complejo por su realidad distinta. Tienen familias grandes, una cantidad de niños quizás grande, importante, o tiene menos tiempo. Entonces quizás buscar alternativas para las distintas ramas y sus distintas realidades. Muchas gracias, Paulette. Le vamos a pedir al resto, aun cuando fue muy importante la presentación de Paulette, que por favor nos sigamos en los 3 minutos para que esto fluya rápido. Y sé que estamos todos dispuestos, como alguien dijo por interno, por Chenstadt todo, pero también por Chenstadt mañana tenemos que estar bien para poder trabajar de la mejor manera posible y rendir en nuestros diversos lugares de trabajo. Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, a continuación le damos la palabra a don Fernando Balmaceda. Don Fernando, por favor, diga qué ramo representa, también quién eran los integrantes de su grupo, y se va directo también con las respuestas de ambas preguntas. Por favor, don Fernando. Sí, es que le entendí al padre que por el honor al tiempo mejor pero cortito, rama y nombre de grupo, nos demoramos 10 segundos. Bueno, sí. Acá tenemos a Willy y Cintia de La Serena. No pensé tomar, me parece la rama de familia, me imagino. Después tengo a Miriam de Aguasanta, la rama de madre. Después tengo acá a Macarena de Santuario de Maipo, ¿no es cierto? ¿Ve? La rama de familia también. Tengo a Claudia de la rama de señora de Copiapó. Tengo a Carmen de Santuario Peregrina de Santuario Providencia. Tengo a Gladys del Santuario de Los Ángeles, la rama de familia. Tengo a María Elena Herrera de La Serena. No tomé nota de la rama. Tengo a Cristian, que hoy día estuvo en la rama de familias del Campanario y la militancia. Y bueno, y Paulina Johnson, que era nuestra moderadora, digamos, de la rama de madres de Providencia. Lo que yo tengo. Bueno, yo que participo en la Federación de Familias en el Campanario. Nosotros principalmente nos playamos en la primera pregunta, brevemente en la segunda.
Y en la primera, algunos opinaban el prójimo un poco en la gente más cercana, digamos, la familia, un testimonio de que se sentía que ignoraba un poco más la realidad de sus padres en estos tiempos de pandemia y por la distancia. Otra madre y abuela sentía que había ignorado más también a sus hijos y nietos. Otros también hicieron más hincapié en la realidad un poco de los migrantes, digamos, que nos tocaba vivir, mucha gente en situación de calle, con necesidades distintas que nos costaba un poco entenderlas muchas veces. Y otros también hablaron un poco de el prójimo como aquel invisible, digamos, como ciertas realidades que gente que por distintas razones de la vida está en una situación social muy distinta a la nuestra. Eso principalmente, bueno, una también de un testimonio, digamos, de las realidades, por ejemplo, de ciertas estudiantes, que ella era profesora, digamos, y que tenían su opinión sobre el aborto, entonces sentía que ella había ignorado haber dado más el testimonio con las herramientas que se me habían dado. Y sobre la segunda pregunta de cómo podemos impactar, fue muy breve en realidad. También algunas cosas sencillas, digamos, como o sea, había una persona que, por ejemplo, repartía sopas de camino al trabajo, ¿eh? Repartía sopas, digamos, a gente inmigrante, gente de calle, digamos. Después otros, bueno, participaron en la parroquia, otros trabajaron en voluntariado también con gente de calle, ¿ya? Bueno, y también se comentó, digamos, que faltaba un poco, que se podría impactar más en este tema social, en unificar un poco las ramas, digamos, del movimiento como para hacer algo más común. Varias otras, con esto termino, hablaron que participan en voluntariado en el fondo, en contra del aborto, digamos, en pro de la vida. Eso es. Ani. Estaba viendo el chat, así que hay harta actividad en el chat, Pepe. Sí, bastante. Ahora le damos, bastante. ahora le damos el paso al grupo número 3, que está compuesto como representante don Mauricio García. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en mi grupo está liderado por Mary Rose. Voy a nombrarlos a todos, pero no sé exactamente de qué comunidad eran todos, pero era María Elena, Carlos, Paula, Teddy, Mabel, José Luis, Margarita, María Elena, Juan Alberto y Roxana, María Isabel, Orlando. De la primera pregunta, bueno, yo participo de la rama de familias en Cenáculo de la Providencia. De la primera pregunta, decía, reconociendo quién es mi prójimo, que en realidad he omitido. En primer lugar, nos pusimos a ver quién era nuestro prójimo, y ahí un poco la dimensión estándar de los que están cerca nuestro, ¿no? Comenzamos a nombrar, qué sé yo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestra parroquia. Pero Carlos nos dio una mirada como que le cambió el sentido al Evangelio, y un poco tomó la parte en donde Jesús le dice al fariseo, le dice que él sea prójimo de los demás. Entonces, justo ahí nos planteó un ejercicio de cerrar los ojos y ver quién está dispuesto a dejarlo todo por mí. Y en ese sentido, ahí la respuesta obviamente es Cristo, y la idea es que nosotros seamos Cristo para los demás, ¿no? Entonces, un poco ahí un poco el sentido de qué cosa significa ser prójimo, y la idea es justamente hacer lo que hizo el samaritano, que fue prójimo, y que lo que hizo fue reconocer la necesidad del otro
y compadecerse, ¿no? Padecer con el que está sufriendo, con el que está en su camino, y lo ayudó. Entonces, muchas de las cosas que plantearon en el grupo era reconocer, también mencionando que cuando uno de repente ve cara a cara las necesidades de los otros, es donde ahí uno se compadece. Entonces hay que salir, realmente de repente uno sabe que existen muchas necesidades en el mundo, pero el poder salir y enfrentarlas cara a cara, ahí es donde uno realmente se compadece. Así que tratar de crear estos vínculos también es súper importante. No es solamente salir a dar caridad, sino que es justamente vincularnos, que justamente es la riqueza de nuestra alianza de amor, el tema de los vínculos entre nosotros, con Dios, con los demás. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. ¿Queda algo más? Sí, bueno, se habló mucho de ser alegres, de tener mucha esperanza, de compartir una sonrisa. Bueno, ya lo mencionaron los otros grupos también, así que lo mencionaron bastante en todo el rato. Así que, bueno, lo mismo. Muchas gracias, Mauricio, por habernos compartido el trabajo de su grupo. Antes de pasar al siguiente grupo, recuerden que hay un correo que se llama campamentossociales@gmail.com. Una instrucción para las personas que están participando de esto: por favor, mantengan sus micrófonos silenciados, incluso los que participan del staff, por favor. Se los pedimos, por favor, para mantener el orden de este trabajo y para que todo salga fluido. Vamos a continuación entonces con María Dolores, del grupo número 4. María Dolores, por hola. favor, te puede... Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, en nuestro grupo se dio una... Éramos la mayoría mujeres, todas, se conectó al principio un padre, creo que desde Bolivia, pero después se fue, y éramos mujeres con una gama bastante, había militantes, yo de federación, estaba la Verónica, que es la cabeza de la rama, bueno, o sea, de Mujeres Nacional. Entonces, en la discusión, primero, se generó un poco en quién era el prójimo, ¿no? Entonces, algunas dijeron, por ejemplo, mi prójimo, en primer lugar, soy yo mismo. O sea, ¿cómo me relaciono yo conmigo misma? ¿Cómo es mi amor hacia mí misma? Otras dijeron que el prójimo hoy en día, ya con tanta red social y al llamado que tiene el Papa Francisco, el prójimo es el que está muriendo en Ucrania o el que está preso, también es un prójimo. Tenemos un llamado a que todos seamos prójimos de todos. También nos dimos cuenta de que en este trato que debiéramos tener o hacernos cargo del prójimo, nos juega muy en contra lo rápido que tiene nuestra vida hoy en día, ¿no? A veces queremos decirle o apoyar a alguien, pero sabemos que si hacemos un llamado telefónico a esa persona, va a ser una hora hablando con esa persona. ¿Cómo vamos a perder una hora, no? Entonces, hay que ser como creativos en ese sentido. Y también se planteaba el tema de descubrir los talentos que tiene cada uno y canalizarlo por ahí, porque tampoco podemos llegar a todos, ¿no? Entonces, llamar al interior de uno también, donde está Dios, que Dios también es nuestro prójimo. La Santísima Virgen es nuestro prójimo, el ángel de la guarda, un santo determinado. Entonces, ¿cómo ir profundizando orgánicamente en todos los prójimos? Y bueno, y poder canalizar tal vez a través del Espíritu Santo cada día, donde poner la gotita diaria en el prójimo que nos toque ese día. En la segunda pregunta, que era cómo podemos impactar en la realidad social, había una mamita, no recuerdo el nombre, pero estaba con la guagua hoy día en nuestro grupo, exquisita, y ella planteaba que entregando amor desde lo pequeño, que se refleje el sentimiento
del amor que uno tiene, ¿no? O sea, ir con ese amor a cuestas. O sea, detalles como pedir perdón, o como decía otra de las señoras del grupo, si viene alguien mal genio, tú contestarle, parar ese mal genio, ¿no es cierto? Ese es un impacto, digamos, cotidiano, pero también nos fuimos a un impacto que fuera un poco más de abarcar. Planteaba Lavero, por ejemplo, que en el obispado no hay, hoy en día en el obispado no hay unos matrimonios en concreto, unas mujeres en concreto que estén con programas como tenemos en Schoenstatt para ayudar a las parroquias, para también en los colegios, dijo otra señora, cómo poder impactar. Yo planteaba también, tengo un lado artístico, de que realmente, o sea, que volvámonos locos, o sea, un poco en la línea del Papa Francisco, volverse un poco loco, ¿no? Que no importe que nos equivoquemos, salirnos del libreto, no importa, o sea, si vamos con el amor a cuestas, ¿somos vulnerables? Sí, somos vulnerables. ¿No somos perfectos? No somos perfectos. Bueno, volvámonos locos, la locura del amor, impactemos. Otra manera de impactar en la sociedad, desde lo pequeño, desde la locura del amor, yendo de verdad a donde tenemos que ir, a la parroquia, ayudar. A Reñaca Alto había otra señora, una enfermera muy exquisita ella, que ella estaba yendo a un hogar, y una señora ya de edad, y planteó que bueno, que habían elevado volantines con adultos mayores, con niños, o sea, un poco desde la vida, del amor con fuerza. Eso un poco. Y también un tip que dio alguien, que era que ser muy consciente que cuando uno va a dar algo, uno está automáticamente recibiendo. O sea, muy consciente del vínculo, de ese nudo que está en el centro de las dos personas, que es el vínculo. Entonces yo estoy dando, pero estoy recibiendo automáticamente. Eso fue un tip que me encantó. Así que eso. Gracias, señora María, por las respuestas del grupo número 4. Gracias. Ahora le vamos a dar paso al grupo número 5 de la señora Naya de Arriagada. Está muteada. Naya de Arriagada, por favor, desmuteese. La estamos esperando. Perfecto, iba a hablar de otra forma, iba a ser creativa. Mire, está bien. Lo que me voy a circunscribir, había representantes desde Vallenar y de distintos matrimonios y ramas, pero me voy a referir básicamente al impacto de las dos preguntas. En relación a la primera pregunta, reconociendo quién es mi prójimo y qué realidad he ignorado, la verdad que fue impactante. Desde el prójimo cercano al interior de la familia, fue emocionante el relato de varios integrantes del grupo respecto de que estaba mirando muy hacia afuera, hacia ese prójimo lejano, y al prójimo cercano estaba siendo el avestruz. Sin embargo, abuelos y personas de la tercera edad tenían mucho mayor conciencia del concepto de ayuda y de la empatía. En segundo lugar, se planteó que uno de los prójimos que más se ignora es en las estadísticas que refleja nuestro país respecto de las inequidades y de la pobreza. Además de eso, había sido impactante para un grupo el reconocer y el mirar que los ingresos no alcanzan para una sobrevivencia básica. Por otro lado, también se dijo que dentro de lo que era ese prójimo que ignoro, algo que fue realmente impactante, es que debemos ser terriblemente autocríticos y hay limitaciones personales. Una persona dijo, a mí me provoca rechazo si estoy frente a un indigente, y eso significa tener la honestidad para vernos respecto a nuestras limitaciones para enfrentar ese prójimo. Por otro lado, decir que también es cierto que ese prójimo no lo estamos viendo, no solo por falta de conocimiento, sino porque estamos mucho
basado en el decir y no en el hacer. Por otro lado, el impacto de cómo podríamos modificar, ¿verdad?, esta realidad que nos está afectando, bueno, tal como nos dijeron los expositores en la primera parte de este hermoso campamento, es que el tema no es el que yo transmita conocimiento, sino que lo haga con amor. Y ahí hay que aplicarlo al samaritano en términos del detenerse a conocer ese prójimo. Y la forma en que se pudiera abordar, aunque lo hicimos de modo bastante más breve, una persona dijo un relato que nos pareció emocionante a todo el grupo, por eso queremos compartirlo. Él trabaja en una construcción como encargado de varias personas, sin embargo ni siquiera saludaba ni sabía qué pasaba en la vida familiar de esos operarios. De repente aprendió una lección magistral de un hombre que hoy está en la UTI, el señor Donovan, lo nombró, y aprendió la lección magistral, porque ese hombre que hoy está en la UTI le enseñó que el preocuparse por la salud y por el bienestar de quien te rodea te hace realmente un verdadero schoenstattiano, un educador educado. En términos generales, el grupo también planteó que la presencia de un verdadero acto de amor y de escucha, como nos ha pedido el Padre, romper el esquema de estar en nuestro fuero interno, salir al encuentro del prójimo. Schoenstatt no es solo Schoenstatt. Schoenstatt es iglesia, como lo dijo el Padre fundador. Nosotros por la iglesia, nosotros por Schoenstatt, Schoenstatt por la iglesia. Y en final, eso es, hacer más universal nuestro movimiento. Un abrazo. Muchas gracias, Naya de Copiapó. Entonces, a continuación, le damos el pase a quien le corresponde hablar. Antes, recuerden, el correo electrónico lo vamos a recordar hasta el cansancio, porque no se lo olviden mandar las respuestas. Es campamentossociales@gmail.com. Ana María Falcone, la palabra es absolutamente suya, del grupo número 6. Ana María Falcone, se escucha. Perfecto. ¿Me escucha o no? Muy bien. Sí. Ya. Antes que nada, saludos a todos. No, yo estaba con el grupo que dirigía el padre Juan Pablo. Voy directo a la respuesta. A la primera pregunta, referente al prójimo, a quienes hemos ignorado, salió que a los hermanos de otras religiones y buscar cómo tender puentes para unirnos con ellos. También salió también lo de los adultos mayores, la falta de afecto hacia ellos, la soledad en que viven, la precariedad y el problema de su salud, que están muy solos. También la despersonalización, cuando a veces la tecnología avanza, muchos van quedando atrás. Entonces, ¿cómo tender puentes para que esas personas no vayan quedándose atrás? Porque generalmente son también esos adultos, un poco no tan mayores, pero que también empiezan a quedar rezagados porque no saben cómo seguir esta tecnología que avanza tan rápido. Después está también la falta de diálogo y de respeto que vamos sintiendo cada vez más fuerte en nuestra sociedad. Trabajar por los vínculos para que no haya discriminados, porque hoy en día hay mucho discriminado tanto por la sociedad como por las mismas familias. Hay una polaridad de diferentes realidades, las realidades están muy separadas y buscar una conexión dentro de nuestro mismo entorno. Se refiere a, no sé, por ejemplo, las diferentes, situaciones sociales en que se vive, tratar de buscar en nuestro entorno cómo conectarlas. La dificultad es que nos trae este clima de desconfianza, porque nos resta el querer buscar los vínculos, nos da susto salir de nuestro lugar de
de donde vivimos, porque sabemos o nos asusta lo que nos vamos a encontrar con este grado de violencia. El tiempo también salió, como en algún otro grupo dijeron, el tiempo no nos alcanza, andamos siempre corriendo, y eso no nos permite el detenernos a escuchar y estar con el prójimo. Los grados de violencia que estamos viviendo, dentro de todo, son también, ¿cómo se dice? Son un desafío que tenemos cada uno para poder captar que detrás de ellos hay una historia, hay un corazón. No nos gusta aceptar o nos cuesta aceptar que aquellas personas también son tan prójimos como nosotros. Lo importante es tratar de llegar a esa historia de vida que los hizo seguir por otro camino. También hablamos en relación a nuestros hijos, también es un prójimo que se nos hace difícil porque estamos viviendo ¿cómo se llama? Un problema, o no problema, pero en realidad es generacional, es totalmente distinto, lo que hace que nos cueste estar en sintonía con ellos. Y entonces ahí tenemos que buscar, buscar cómo desarrollar esta capacidad de dialogar entre las generaciones. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo podemos impactar? Creando puentes para poder acoger y escuchar. El respeto debe ser una característica muy valorada. El tiempo que hay que darle al otro tiene que ser intenso y de entrega absoluta. El tiempo es salir también de nuestra área de confort, no quedarnos en lo nuestro, sino que atrevernos a cruzar ese puente. No juzgar y no encasillar. Es bien común en nosotros el encasillar a las personas por lo que nosotros creemos que son. Bueno, no encasillar a las personas. Conectar a las personas en esta era digital, enseñarle a los que van quedándose atrás a incorporarse y poder seguir conectados. La creatividad para dar nuevas soluciones respondiendo a nuestra época. No nos quedemos siempre en la receta que ya está, sino que salgamos a buscar nuevas ideas. La oración como medio e impulso. Y muy importante el creer que somos capaces de impactar. Tenemos que tener esa confianza y esa decisión. Y esta manera de impactar siempre de acuerdo a la originalidad que Dios nos dio a cada uno y a la realidad que nos toca a cada uno vivir. Esas son las dos respuestas. Gracias, Ana María, por darnos la respuesta del grupo número 6. Recordemos a la comunidad de YouTube, como decía Pepe, que tienes que enviar sus respuestas a campamentosociales@gmail.com. A mí me toca darle el pase a una mujer admirable, a la señora Clementina Comesaña, del grupo número 7. ¿Puede revisar su audio? Mamá está muteada. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, el grupo fue dirigido por Daniel Segura y en nuestro grupo estuvo Mariana Toledo de Copiapó, Alicia Aravena de Linares, Susan de Montaue, María Cristina de Aguasanta, Marcelo Lorca de Campanario, Ramón Osorio de Aguasanta, Ricardo Baltra de Aconcagua, Rodrigo Fernández de Colina y Marcelo Ahumada Iquique, Juanita Aracena de Vallenar y yo de Aguasanta. Quiero saludar a todos los demás hermanos de nuestra familia que no estuvieron en mi grupo. La verdad es que he escuchado con mucha atención los resúmenes de las otras secretarias, porque la gran mayoría fueron mujeres, y nosotros tocamos también cada uno de los puntos que ustedes expusieron. No obstante esto, quiero resaltar en los apuntes que tomamos dos aspectos respecto a la primera pregunta.
Primero, señalar que nosotros analizamos al prójimo desde el más cercano al más lejano. Por lo tanto, el prójimo es todo hombre o mujer que está en la tierra y por lo tanto, si nos encontramos con ellos, ese es el prójimo. Dijimos que queríamos entregar abriendo los sentidos y nuestros sentimientos a todo aquel que se presenta frente a nosotros. Priorizar eso y focalizar nuestras actividades hacia el hombre o mujer. Quisimos también decir que el ideal personal nos mueva hacia el prójimo. Dijimos también que muchos de los que estamos ahí nos encontramos con inconvenientes para hacer esto. Y ahí una de las integrantes manifestó y quería pedirnos ayuda de cómo poder romper el miedo para llegar al prójimo que es extranjero. Porque los medios de comunicación los rotulan como personas que no son buenas. Ella quiere ayudar, pero no sabe cómo hacerlo para romper las redes que frenan en su familia, en donde le dicen, no vayas porque te vas a exponer. Tratamos de explicar, pero se nos fue el tiempo. Pero llegamos a la segunda pregunta y dijimos que somos instrumentos de Dios. Y al ser instrumentos de Dios, somos valientes y podemos llegar al prójimo. También dijimos que teníamos que escuchar al prójimo. No tenemos tiempo para los demás y tenemos que generar ese tiempo. Eso fue más o menos el resumen. No sé si Daniel, que estuvo ahí, se me quedó algo en el tintero, pero eso fue más o menos lo que yo tomé en apunte. Quedó muy bien el resumen. Súper bien. Muchas gracias mamá. De mi mamá pasamos a mi vecino el piso abajo, lo voy a hablar ahí. Felipe Toro, te toca, Lugo 8. Hola, buenas noches a todos. Voy a tratar de ser breve. Primera pregunta, ¿qué realidad he ignorado? Se repitió bastante que la mayoría de nuestro grupo tenía un familiar muy cercano, muy mayor, ¿no? Entonces, en general, muchos decían que le faltaba la paciencia un poco, ¿no? El estar ahí, el comprender un poco su situación, y a veces un poco era ese prójimo que le fallaba. Se repitió por lo menos en gran cantidad de grupos, me ha sorprendido un poco. Bueno, pasamos varios temas, desde los más cercanos de nuevo a los más lejanos, como se ha repetido en los demás grupos, ¿no? Desde el vecino, el familiar, la persona que llega a mi puerta. Algunos comentaban, algunos grupos que les costaba sentirlos como el prójimo, gente muy enojada, realmente el contexto de conducción, de calle, o grupos que realmente a uno no le cuesta entender. Un poco las personas que vemos de repente muy de pasada, un mensaje amigable podía cambiar, hacer una pequeña diferencia. Y bueno, se habló también el tema de los vínculos, ¿no? No, pero eso ya más tirado a la siguiente pregunta, en realidad. Entonces un poco se combinaron y la segunda no alcanzamos a verlo mucho porque nos quedó muy poco tiempo. Pero un poco eso de centrarse mucho en uno, de no estar mirando al resto, de que a veces se nos pide ayuda directamente y uno no está mirando. Un poco el saber mirar hacia el lado. Un poco para la siguiente pregunta se trasladó con la respuesta a la primera, manteniendo la conversación. Se armó un muy breve intercambio sobre
el ayudar hacia afuera o hacia los más cercanos, ¿no? De nuevo, en la misma situación. Y un poco se lleva a este equilibrio un poco de si bien uno es importante que salgamos, pero no descuidar nuestros vínculos también en el prójimo que está más cerca de nosotros, ¿no? Y se contaron algunas experiencias más personales bastante bonitas, que una persona que vio una persona en situación de calle que la había visto por muchos años viviendo frente al santuario, hasta que hace poco empezó a acercarse y logró un vínculo, logró que se alegrara cuando se viera, un poco ese prójimo, bastante literal, un poco como la lectura que tuvimos hoy, que fue un muy buen testimonio ahí de cómo ese acercamiento pudo provocar una diferencia en la persona. Y también, como para cerrar, también se encontró otra pequeña historia de que en un matrimonio en vez de regalos pidió que hicieran una donación y pudo hacer unos baños y instalaciones para gente que no tenía y pudo hacer ahí una obra que dio higiene y dignidad a cierta persona, logró marcar una diferencia ahí con ese regalo que lograron hacer entre todo el matrimonio. Entonces fue ahí un pequeño testimonio final también ahí de cómo marcar una pequeña diferencia, una realidad que puede impactar a muchos de repente. Eso un poco, tal vez redondeando el saber cuidar a los vínculos, hacer que la otra persona se sienta importante, tanto si es alguien que vemos muy seguido como alguien que está en una situación puntual, saber ¿cómo se llama? Que hacerlo sentir importante, ¿no? Eso. Muchas gracias, Felipe, por habernos compartido las respuestas de tu grupo. Hemos llegado a un momento muy especial, Ani, ¿no es así? Porque tenemos que, es curioso, ¿no? Un envío para el cierre, pero en el fondo tenemos que salir de aquí renovados. Así es, y para eso queremos invitar a nuestro querido padre Juan Pablo y a una mujer admirable, que es la Fran Parodi, para que nos hagan ese hermoso envío. Muchas gracias por la presentación. Muy generosa. Demasiado. Bueno, para no quitarles más tiempo y agradecer la hora, de verdad que estén todavía aquí comprometidos con estos campamentos. Vamos a hacer el cierre, que en el fondo es una reflexión que hicimos con el padre Juan Pablo. Hemos intentado que estos campamentos sean espacios de reflexión que nos interpelen a mirar nuestra realidad social, las inequidades, injusticias sociales, carencias y dificultades en las que viven actualmente tantos hermanos. A la vez, una invitación a poder descubrir la riqueza que surge de cada uno de los encuentros personales con el otro. Descubrir las múltiples cualidades, capacidades que cada uno aporta en ese encuentro. Es una invitación también a buscar en cada uno de nosotros las propias inquietudes sociales. ¿Qué me conmueve? ¿Qué me mueve? ¿Qué situación me indigna? ¿O qué me debiera indignar? Es una invitación a abrir las puertas del santuario, vincularnos con nuestro entorno, con nuestra realidad social, salir al encuentro del hermano. Como cristianos estamos llamados a responder a esta convocatoria, y como marianos estamos llamados a servir humildemente, respetando y valorando la dignidad y la originalidad de cada persona, dando nuestro sí a la misión encomendada. Como hermanos, de igual a igual, con un profundo respeto y admiración hacia el otro. Cada uno de nosotros trae consigo habilidades propias, talentos que son necesarios para ser instrumentos de Dios. Este último encuentro del año nos ayudó a reflexionar juntos acerca de cuáles son las habilidades que puedo aportar y cuáles son mis limitaciones para servir a la dimensión social de la Alianza Amor. Muchos, o todos los que están aquí, ya están en movimiento, en acción, como Emanuel, que vimos en el video moviéndose todo el día. Estos encuentros son también una invitación a pensar, ¿cómo puedo mejorar aún más en el encuentro con Dios a través del prójimo? ¿Cómo me aproximo? ¿Me doy cuenta de que también yo soy el prójimo? ¿Soy capaz de encontrar lo mejor del otro? Hacernos prójimos y dejarnos rescatar por los otros, dejarnos interpelar, involucrarnos.
derribar nuestros miedos, al indigente, al inmigrante que salió acá también con mucha sinceridad, y eso lo agradecemos mucho, al desconocido, derribar esos miedos y hacer crecer en cada uno todo lo que podemos entregar y recibir. Gracias, Fran. Primero, poder decir que nos alegra tanto este mosaico de estas 4 páginas del Zoom, de tantos que somos, todos nosotros, movidos justamente por el anhelo de que nuestra alianza de amor despliegue toda su riqueza, toda su profundidad y todas sus posibilidades. Nos da mucha alegría, hemos recorrido un camino durante todo este año que esperamos también seguir recorriéndolo el próximo. Y cuánto ayuda el escucharnos, surgen ideas, surgen anhelos, aparecen nuevos acentos, se clarifican dudas, surgen preguntas, cuestionamientos, y eso es tan importante, lo hemos puesto en movimiento en esta dimensión social de la Alianza de Amor. 3 últimas ideas, retomo la última idea, una de las ideas finales de la Fran. Creo que es súper importante reconocer nuestras habilidades, limitaciones y posibilidades sociales. Todos tenemos habilidades y capacidades sociales, todos tenemos la posibilidad de entrar en contacto con nuestro prójimo de acuerdo a nuestra originalidad, la realidad donde estamos. Reconocer esas habilidades, esas oportunidades, esas posibilidades y también las limitaciones, porque muchas veces queremos abarcar espacios de los cuales no somos capaces o queremos hacerlos solos, pero juntos, como se dijo tanto por ahí, es posible generar cambios mucho más profundos. Hoy ya tenemos un desafío Proyecto País, tenemos un desafío mundial de la Casa Común, y cada uno sabe los desafíos que nos van moviendo, y juntos es posible poder responder a ellos de la mejor manera. Pero lo primero es reconocer que todos tenemos por nuestra originalidad capacidades, habilidades, posibilidades sociales de salir de nosotros mismos para ir al encuentro. Lo segundo, creo que es importante tomar una decisión. Es valioso decir, mira, quizá estos campamentos, algo que lo vivía naturalmente, me ha hecho consciente la necesidad de tomar una decisión por vivir, integrar y concretar la dimensión social de la Alianza de Amor. Porque no estamos hablando de algo desconocido, la Alianza de Amor tiene una dimensión social, y desde el 18 de octubre de 1914, en el alma de aquellos primeros, y no solamente en el alma, sino que en el desafío escrito de aquellos primeros, estaba la dimensión social de la Alianza de Amor, lo cual supone una decisión, y hoy día más que nunca. Y como consecuencia de eso, creo que también podríamos decir que los tiempos que corren nos interpelan, nos piden, a veces nos exigen, una opción preferencial por el prójimo. Y se habló en todas las dimensiones, desde ese prójimo cercano en la familia, hasta esos prójimos que están más allá, especialmente los que están en la otra orilla, en la otra calle, en la otra vereda, los que desconocemos, los que nos cuestan, los que necesitan en situación de precariedad, que lleguemos hasta ellos. Una opción preferencial por el prójimo. No hay nada más distintivo del cristianismo que el amor al prójimo. Eso lo define. Y esa opción preferencial supone la libertad para que entre 1000 cosas yo haga esa opción, la generosidad para hacerlo, pero también el sacrificio. Porque amar al prójimo es también un desafío que implica renunciar a sí mismo por el bien de los otros. Creo que tenemos un desafío muy lindo. Cada uno de ustedes está llamado a seguir enriqueciéndose. Todos estos campamentos sociales están en YouTube, los pueden ver en la página del movimiento, www.schoenstatt.cl. También integrarse al WhatsApp de este grupo que ha ido creciendo y que reflexionamos y preparamos entre todos estos campamentos sociales. Poder agradecer a todo el equipo porque ha sido maravilloso el intercambio. E invitarles a eso, reconocer nuestras habilidades, capacidades, límites y posibilidades sociales, una decisión por vivir, integrar y concretar la dimensión social de la Alianza de Amor, y una opción preferencial por el prójimo. Creo que de esa manera también vamos a ser tremendamente creativos, y como decía la Lola, María Dolores, Lola, que lo encontré genial, la locura del amor. Tenemos que ser capaces de transmitir, vivir donde estemos, con quienes estemos, en lo que hagamos, la locura del amor. Y para nosotros el amor se nutre de Jesús y de la alianza de amor con la madre. Muchas gracias, Padre Juan Pablo, por habernos compartido junto a Fran, por supuesto, estos pensamientos. Ahora
Ani, queremos pedir una patudez también al padre Juan Pablo para finalizar. No. Muy breve, cortito, si nos puede regalar su bendición final para irnos al descanso. Está bien. Mira, lo primero que vamos a hacer, vamos a rezar una oración a la Mater, que creo que interpreta mucho el desafío social que tenemos. Muchos de ustedes la conocen y los que no, pueden revisar el cántico del instrumento y una de las estrofas. Aseméjanos a ti y enséñanos a caminar por la vida tal como tú lo hiciste, fuerte y digna, sencilla y bondadosa, repartiendo amor, paz y alegría. En nosotros recorre nuestro tiempo, preparándolo para Cristo Jesús. Amén. E imploramos la bendición de Dios para todos nosotros, para todas las personas que llevamos en nuestro corazón, especialmente los que pasan momentos más difíciles. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo hay que irse para este encuentro? ¿Cómo hay que irse? Después de este encuentro, hay que irse con valentía, ¿no, Ani? Sí, valentía, y para eso le vamos a pedir a Daniel que nos transmita una canción maravillosa que hemos escogido con mucho amor y cariño, que se llama Sin Miedo. Así que les deseamos un lindo fin de semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por el compromiso de estar hasta esta hora. Y nos vemos, si Dios quiere, si la Mater quiere, ya muy pronto el próximo año. Y recuerden enviar sus respuestas. Ahí los que quieran vincularse al WhatsApp, aquí estamos. Y muchas gracias al equipo, gracias a la Roxana y Juan Alberto, y a Daniel, que nos permite que la cosa funcione desde el punto de vista técnico. Chao, familia, un abrazo, y recuerden enviar sus respuestas a el correo que es campamentosociales@gmail.com. Chao, buenas noches. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, mas otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro, he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales